Síntesis de métodos. El Buda aclara y enumera diferentes métodos y estrategias para erradicar las impurezas, mediante la visión, la moderación, el uso, la perseverancia, la evitación, la disipación y el desarrollo. Destaca que cada corrupción tiene un método principal destinado a su erradicación. La diversidad de impurezas requiere una diversidad de prácticas como respuesta. Concluye que quienes viven habiendo refrenado todas las impurezas, quienes han erradicado el deseo, se han liberado de las ataduras y han comprendido correctamente la vacuidad, han puesto fin al sufrimiento. En el discurso Majjhima Nikaya 2, Savasava Sutta, el Buda dijo: mediante la visión ha renunciado así a las impurezas que se deben abandonar mediante la visión. Mediante la moderación ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante la moderación. Mediante el uso ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante el uso. Mediante la perseverancia ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante la perseverancia. Mediante la evitación ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante la evitación. Mediante la disipación ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante la disipación. Mediante el desarrollo ha renunciado a las impurezas que se deben abandonar mediante el desarrollo. En el siguiente discurso también se presenta un listado de técnicas que pueden utilizarse según el caso lo requiera. El discurso es Anguttara Nikaya 658, Asawa Sutta. Es uno que, mediante la restricción, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante la restricción. Mediante el uso, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante el uso. Mediante la resistencia, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante la resistencia. Mediante la evitación, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante la evitación. Mediante la eliminación, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante la eliminación. Mediante el desarrollo, ha renunciado a las impurezas que deberían abandonarse mediante el desarrollo. Agrupé algunos de los métodos en títulos según su propia clasificación y agregué otras por similitudes. Método de afirmaciones. En diversos suttas se registran distintos métodos o estrategias para lograr abstenerse. El proceso comienza con una decisión. Dicha resolución puede exteriorizarse mediante afirmaciones que establecen qué tipo de pensamientos, palabras o acciones se evitarán en el futuro. Se sugiere repetirlas en voz alta, a modo de votos o recordatorios, como herramientas para el autocontrol. El Buda explica que es posible crear un hábito mediante la repetición de estas afirmaciones y al dirigir frecuentemente la mente hacia ese nuevo objeto. Asimismo, propone el desistir, dejar de insistir en el objeto pernicioso, abandonarlo, soltarlo. Al dejar de pensar en aquello que ya no deseamos,
la mente deja de aferrarse a ese objeto y se habitúa a uno nuevo. Este objeto puede ser su opuesto, lo saludable, o el camino medio, un tema completamente diferente. Las afirmaciones pueden formularse según el siguiente modelo. Así lo explica el Buda en el discurso Majjhima Nikaya 8, Saleka Sutta. 1. Habrá quien será cruel, pero nosotros no lo seremos. 2. Habrá quien matará a seres vivientes, pero nosotros nos abstendremos de matar a seres vivientes. 3. Habrá quien robará, pero nosotros nos abstendremos de robar. 4. Habrá quien viva sin continencia sexual, pero nosotros viviremos con continencia. 5. Habrá quien mentirá, pero nosotros nos abstendremos de mentir. 6. Habrá quien hablará maliciosamente, pero nosotros nos abstendremos de hablar maliciosamente. 7. Habrá quien hablará groseramente, pero nosotros nos abstendremos de hablar groseramente. 8. Habrá quien hablará frívolamente, pero nosotros nos abstendremos de hablar frívolamente. El método podría sintetizarse así. Primero, identificación. Reconocer claramente el pensamiento o conducta no deseada. Segundo, sustitución y hábito. Antes de que surja la ocasión, entrenar la mente para dirigirse hacia un objeto sano. Limpieza mental. Dejando de cultivar el hábito hacia el objeto insano. Tercero, afirmación. Verbalizar afirmaciones en voz alta para que la intención sea clara y firme cuando se presente la oportunidad de actuar. Método de sustitución. Otra forma de cultivo consiste en permanecer deliberadamente enfocados en un segundo objeto para lograr abandonar el primero. Este método de sustitución es mencionado por el Buda en diversos discursos. En los suttas se presentan principalmente dos opciones para cambiar de objeto, es decir, que la mente suelte ese objeto actual y elija uno nuevo. Puede tomar el objeto mental opuesto, por ejemplo, cultivar el amor meta ante el odio o la generosidad ante la tacañería. O tomar otro objeto mental diferente, lo que llama el camino del medio. Es una opción que trasciende a los extremos y se sitúa en una perspectiva totalmente distinta. El Buda ilustra este método de sustitución con la analogía del carpintero en el discurso Majjhima Nikaya 20, Vitakka Sutta. Dice así: de la misma forma que un carpintero o su aprendiz usaría una pequeña estaca para extraer, expulsar y sacar una grande, así, si ciertos pensamientos inútiles, malos, compuestos por deseo, aversión o ilusión, aparecen en la mente de un monje mientras éste se halla refiriéndose a un tema en particular, él debería apartarse de ese tema y atender a otro que sea útil. Este mecanismo de abandonar un objeto para permitir que la mente tome uno diferente se repite en numerosas enseñanzas. El Buda ofrece diversos ejemplos de cómo un clavo quita otro clavo.
En Majjhima Nikaya 8, Saleka Sutta, el Buda dice: una persona puede evitar la crueldad mediante la compasión, la incontinencia mediante el autocontrol, la ira con la mansedumbre, la venganza con el perdón, la soberbia con la afabilidad, la envidia con la alegría por el bien ajeno, la testarudez con la flexibilidad, el engreimiento con la humildad, la distracción con la permanencia en la atención plena, la duda con la confianza. Nuevamente, la propuesta es sustituir el objeto perjudicial por su objeto opuesto saludable. En Majjhima Nikaya 107, el Ganaka Moggallana Sutta, el Buda dice: renunciando al oído y a la malevolencia, vive benévolo y compasivo para con todos los seres vivos. Renunciando al desasosiego y a la ansiedad, permanece sereno y con paz interior. Renunciando a la duda, vive confiado sobre lo que es provechoso. Si bien en muchas ocasiones se trabaja con opuestos, dos extremos, en otros discursos la propuesta es transitar el camino del medio, una tercera opción que trasciende la dualidad. Por ejemplo, en Majjhima Nikaya 139, Arana Vibhanga Sutta, el Buda dice: no tienen que entregarse al placer de los sentidos porque es inferior, vulgar, común, innoble e inútil. Tampoco tienen que entregarse a la práctica de la mortificación personal porque es dolorosa, innoble e inútil. Evitando ambos extremos, el camino del medio es la elección correcta. De la misma manera presenta las alabanzas y los desprecios como extremos, proponiendo un tercer camino: enseñar el Dhamma. Al conocer la naturaleza de ambos, no se debe alabar ni despreciar a nadie, sino limitarse a transmitir la enseñanza. En Majjhima Nikaya 139, el Arana Vibhanga Sutta, el Buda dice: tienen que conocer las alabanzas y los desprecios, y habiéndolos conocido, no tienen que alabar ni despreciar a nadie, sino limitarse a enseñar el Dhamma. Asimismo, instruye sobre cómo sustituir pensamientos de ira o rechazo por pensamientos de compasión. Si consideramos que lo opuesto del odio es el amor, entendido como apego o afecto mundano, podemos observar que el Buda no propone una simple sustitución de opuestos, sino un camino diferente, la compasión. Nos extrae de la dualidad amor-odio. Irradiar compasión nos sitúa en una vía de salida que requiere entrenamiento, firmeza y determinación. Así lo explica el Buda en Majjhima Nikaya 21, Kakakupama Sutta. Si alguien las critica en tu presencia, debes renunciar a cualquier deseo o pensamiento relacionado con eso. No se debe ceder a la ira. Debes entrenarte así. Mi mente no se contaminará. No diré malas palabras. Permaneceré lleno de compasión, con un corazón amoroso y sin odio oculto. Así es como debes entrenarte. Debes entrenar así. Mi mente no cederá.
No diré palabrotas. Permaneceré lleno de compasión, con un corazón lleno de amor y sin odio secreto. Así es como debes entrenar.